a las enfermedades mentales, así son estos tiempos de locos, recibimos a un médico psiquiatra que se refirió a el uso del cannabis como primero posología para la cura de enfermedades, después el uso recreativo y después cómo el cannabis, la marihuana, se transforma en adictivo. Bueno, para cerrar esta semana, vamos a referirnos a algo que va a ocurrir mañana en la Universidad Nacional de Río Cuarto, que son las primeras jornadas cordobesas de cannabis y cáñamo 2023, organizadas por el Grupo de Desarrollo Canábico. Allí va a disertar el médico asesor de ANMAT y profesor de farmacología aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba, Federico Raca, a quien saludamos en nuestro programa. Guillermo Jeremía, del programa Así son las cosas de Río Cuarto, lo saluda. Gracias por este contacto, Federico. Buenos días, ¿cómo le va? Hola, por invitarme a participar de esta comunicación. Y sí, efectivamente, la semana que viene, el día de mañana, voy a estar disertando junto a otros compañeros en la Universidad de Río Cuarto, en estas jornadas que ya llevan un par de encuentros desarrollados, porque las jornadas justamente tienen la intención de hacer un pasaje por todo por un espectro lo más amplio posible de lo que es hoy el mundo del cannabis en general y del cannabis medicinal en particular. Doctor, ¿qué idea tiene el Grupo de Desarrollo Canábico? ¿Bajo qué principio se constituyó? Mira, eso la verdad que tendré que quizás comunicarlo, charlarlo mejor con quienes son los organizadores, con Marta, con Guillermo, con Marcelo. Pero en ese sentido, en el momento cuando me invitaron, la idea también me parece que es vincular conocimientos, justamente una de las principales también funciones no solo del sistema universitario nacional argentino, sino también de esta generación de conocimiento y de promoción de la ciencia como es CONICET. En realidad la intención es abordar desde un punto de vista general y bastante accesible también, no solo profesionales y a la comunidad, el espectro de lo que es el tema de cannabis medicinal y cáñamo industrial. Hoy tiene como esa categorización bastante más concreta, desde la normativa y cómo ha ido evolucionando históricamente la normativa en nuestro país y en nuestra vida, y un poco más de el desarrollo y la vinculación de conocimientos, digamos. No es una actividad de promoción ni publicitaria, sino que es una actividad, digamos, íntegramente universitaria en el sentido de la función de la universidad de docencia, extensión e investigación. Y me parece que es una jornada justamente que busca articular estas tres patas de la actividad universitaria, buscando principalmente vincular conocimientos y ampliar la base de saberes y mejorar el estado técnico de los know-how, digamos, de los saberes disponibles para poder avanzar tanto en la industria y en una correcta y adecuada regulación de lo que es el marco del cannabis medicinal en todas su dimensión, en lo que es el cáñamo industrial y otros usos de la enorme variedad que existe dentro del cannabis, con su uso medicinal ni con su estatus como psicotrópico, sino como insumo industrial, como insumo textil, como fuente de combustibles, como fuente de proteínas para alimentos, digamos, abordar toda esa dimensionalidad técnica y a veces abrumadora desde un lugar un poco más llano y accesible a la comunidad. Me parece que es un poco también la intención de este proyecto que está llevando adelante la Universidad Nacional de Río Cuarto. Doctor, ¿usted entiende que se venció ya el prejuicio al cannabis que se relaciona con el consumo adictivo de la marihuana y está cada vez más potenciándose el poder terapéutico que tiene en la medicina la utilización del cannabis?
Mira, indefectiblemente ha avanzado mucho en este tema a nivel sociocultural. No sé si se ha extinto o si hemos dejado atrás el prejuicio. De hecho, si uno investiga un poco las redes, va a ver que eventualmente alguna expresión de prejuicio, alguna desinformación, alguna picanteada, incluso con respecto al tema, va a encontrar. Me parece que ha avanzado mucho, sí, la comprensión del tema del cannabis y de su dimensionalidad, y también de los niveles de prejuicio que desde principios de la década del 60 en adelante se han establecido con respecto al cannabis, que también es una dimensión que es compleja de abordar, porque uno tiene por un lado la perspectiva o la imagen del cannabis como sustancia de consumo, y esta es la mirada durante más de 40 recién cambiado de la primera década del 2000 y en adelante, ha empezado un poco más después de que también el paradigma médico-científico gira más hacia el lado de la medicina basada en evidencia, que es un poco más anécdota, y las mismas evidencias son también están más disponibles al público, no solo al público científico, sino al público en general. Me parece que ha avanzado mucho, sin embargo creo que queda todavía mucho por desandar. Muchas de las preocupaciones que uno escucha cuando va a hacer una charla de la comunidad o cuando se acerca a un espacio por primera vez, circulan y giran alrededor de los posibles daños de la marihuana como sustancia de consumo y cómo eso se traduce en los posibles daños en el uso del cannabis como sustancia medicinal, digamos, como producto medicinal. No diría que lo hemos dejado atrás, porque si te soy sincero, subsisten muchas expresiones dentro de la sociedad. Que sostienen posturas contrarias y que yo considero muy arcaicas, pero porque corresponde a su agenda política, digamos, a su agenda y a su agenda de poder en general. Recordemos, esto es una cuestión anecdótica, pero la enorme mayoría de las políticas de prohibición del cannabis que arrancan a lo largo de Estados Unidos no arrancan con una perspectiva de salud pública, de protección del público, de la ciudadanía, sino que arrancan como una forma de persecución de minorías. Y eso es parte de una parte importante de la agenda política de muchos grupos de poder que hoy se disputan en lo macro y en lo micro de la sociedad. Entonces, ojalá las hubiésemos desterrado. Sin embargo, creo que hay un panorama muy positivo en términos de una gran toma de conciencia por una muy buena parte del público, que también ha empujado los cambios de regulación, y junto con los cambios de regulación también los cambios de paradigma, no solo de cómo se miran el consumo de sustancias de uso recreativo, por decirlo de una manera, sino también de cómo se mira la propia medicina y cómo se mira el cuidado de la salud de las personas. Sí, sí. Me parece que todavía falta un buen tramo por recorrer, así como todavía falta evidencia científica por consolidar, pero creo que vamos en un buen camino hacia ese lugar que vos mencionas, de por ahí dejar de lado el tema del prejuicio sobre el cannabis como una sustancia peligrosa. Sí, sí. Dialoga con nosotros el doctor Federico Raca, que es profesor adscripto de farmacología aplicada y profesor a cargo del módulo optativo de cannabis medicinal, cannabinoides y salud desde la terapéutica razonada, y que mañana va a ser disertante en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el aula mayor, en el marco de la continuidad de estas primeras jornadas cordobesas de cannabis y cáñamo 2023. Doctor, le pregunto, porque me preguntan los oyentes, ¿a qué hora está previsto? No está en el parte de prensa el horario de su charla. No está en el parte de prensa. Está pensado para iniciar a las, si no me equivoco, 9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana, en el aula mayor de la universidad. Dos preguntas también de oyentes. Una, ¿cuál es la diferencia entre cannabis y cáñamo? Bien, es una diferencia
casi conceptual, pero tiene sus influencias. Cannabis en general, cuando uno habla de cannabis, habla de un género botánico, ¿sí? Todas las variedades de planta de cannabis se corresponden al género botánico Cannabis sativa SPP, que SPP significa especie, ¿sí? En general todo es cannabis. Se habla de cáñamo cuando hablamos de una variedad de la planta de cannabis que no se va a utilizar por su expresión de cannabinoides, que no se va a expresar por sus capacidades químicas, digamos, en químico-farmacológicas, sino que se va a utilizar en industrial. Por lo general, lo que denominamos cáñamo industrial suelen ser plantas o que no producen flores o que producen flores que no contienen cannabinoides, o sea, las sustancias químicas específicas de la planta de cannabis que se utilizan por sus capacidades farmacológicas y a veces también por sus capacidades psicoactivas. Entonces, coloquialmente, en general, cuando hablamos de cannabis, hablamos de todo lo que tiene que ver con la planta en general, y un grupo cultural particularmente habla de el cannabis de uso farmacológico y psicoactivo, y cuando hablamos de cáñamo en particular, hablamos de una planta que o se va a utilizar para fibra, o se va a utilizar su semilla para alimentación, o se va a utilizar su producto, su biomasa, para fermentación y producción de biocombustibles, o para alimento animal. En general, es más coloquial la definición, pero cuando hablamos de cáñamo, hablamos de un cannabis sin ningún tipo de capacidad farmacológica o psicoactiva, y cuando hablamos de cannabis más de cannabis, hablamos de la planta en general, incluyendo el cáñamo y el cannabis medicinal. Y por último, doctor, el lunes cuando hablábamos con el médico psiquiatra que dice que están utilizando mucho el cannabis o el aceite de cannabis para tratar patologías de salud mental, nos decía que buena parte de los tratamientos terapéuticos están en fase experimental, porque todavía no se conoce en profundidad las virtudes terapéuticas del cannabis, y hay un proceso de ensayo y error. ¿Es así? Un poco sí. A ver, es una realidad un poco compleja. Primero, en esto que yo te decía hace un rato, de que el cannabis un poco también ha venido a mover los paradigmas de la esto también que ha tenido mucho que ver con el auge de los últimos 15 o 20 años de la medicina basada en evidencia, y es centrarnos más específicamente en los ensayos clínicos controlados, que son un tipo de estudio muy específico, que se hace para evaluar la eficacia de las intervenciones terapéuticas, los medicamentos entre ellas. Uno de los grandes problemas que tiene ese sistema de generación de conocimiento es que es casi exclusivamente dependiente de los intereses de la industria farmacéutica a la hora de investigar, ¿sí? Había una gran frase de Galeano donde hablaba de que se invierte más en investigar la estética que el Alzheimer. Entonces dentro de unos años tendremos viejos, y la disfunción eréctil, por ejemplo, entonces tendremos viejos con penes funcionales y con pechos perfectos, pero que no se van a acordar para qué funcionaban. Eso es un poco real, digamos. El interés de la industria en general está más enfocado sobre productos que tengan un alto valor terapéutico y por ende puedan ser vendidos al mayor precio. Y el cannabis se escapa un poco de eso porque tiene un nivel de accesibilidad que lo hace muy poco atractivo a la industria farmacéutica clásica. Hay algunas desviaciones digamos, muy positivas que abordan el tema, pero son muy poquitos los laboratorios que invierten conscientemente en investigación sobre cannabis. Sin embargo, a partir del año 2001 en adelante ha habido una explosión de investigación en cannabis. Si uno ingresa al registro internacionales de ensayo clínico lo va a poder ver, y a partir del 2015 sobre todo ha habido un gran boom de la investigación clínica, o sea, de los ensayos clínicos sobre cannabis. ¿Cuál es el gran problema? Que las evidencias se toman su tiempo para generar. Imagínate que un ensayo clínico mínimamente
serio, tiene que tener un desarrollo desde que se recluta el primer paciente hasta que termina, hasta el último, debe tener al menos entre 6 meses y 2 años de seguimiento. Entonces, en general, siempre estamos corriendo atrás de la evidencia, la evidencia siempre está corriendo detrás de las necesidades. Sin embargo, hay un volumen muy importante de evidencia que apoya mucho de los usos. Algunas de estas evidencias provienen de ensayos clínicos o de lo más similar a ensayos clínicos, y otros de otro tipo de estudios que quizás no tienen el poder o la categoría del ensayo clínico, pero que también nos sirven para ir orientando algunos de los posibles usos medicinales. Hoy existe un libro muy interesante que es la Guía Canadiense de Cannabis Medicinal, que hace una recopilación de todas las evidencias y en este compendio uno puede ver una cantidad enorme de ensayos clínicos y de estudios experimentales que se han llevado una de las empresas. Uno de los laboratorios que más investiga el tema es el laboratorio que es dueño de una especialidad medicinal internacional, que es el cannabidiol purificado, que se utiliza en epilepsias refractarias, ¿sí? Y han logrado sintetizar un medicamento y ponerlo en el mercado. De hecho, hay 2 versiones de ese medicamento que están disponibles en nuestro mercado nacional. Sin embargo, la investigación de esa empresa está centrada exclusivamente en aquello que va a poder convertir en un commodity y comercializar. Entonces, nos ponen en una discusión de paradigmas de qué es lo que más importa, lo que el sector farmacéutico puede sintetizar y colocar en el mercado, o lo que nosotros necesitamos y podemos acceder. Entonces giramos un poquito desde un paradigma un poco más positivista, un poco más duro de la ciencia, quizá a paradigmas del conocimiento un poco más amplios, donde lo que importa no son quizá tanto los resultados duros de un ensayo clínico en condiciones ideales, sino el recabar información de lo que ha sucedido en el terreno, de lo que ha sucedido en el territorio real. Entonces, una perspectiva un poco más crítica y más centrada en las necesidades del paciente, en las perspectivas y en las preferencias del paciente, y no tanto en los datos duros de los ensayos clínicos. Con esto no quiero decir que los ensayos clínicos no sean necesarios, ni que la información científica deba cambiar radicalmente la forma en la que se produce, aunque es una crítica muy frecuente, o que la información proveniente de la comunidad sea de mayor valor que los ensayos clínicos. Digamos, eso no son comparables, sino que también es una invitación a abrir un poco la perspectiva y empezar a mirar no solamente la información, sino mucho de los procesos sociales y culturales que han ido sucediendo en los últimos 10 años, que ponen de manifiesto una utilidad y una forma de abordar la propia enfermedad, sobre todo, que hasta el momento este modelo médico hegemónico tan centrado en la eficacia de los fármacos en ensayo clínico muchas veces termina dejando afuera por una cuestión un poco más efectista, ¿no? Estuvo un poco largo, pero... No, pero muy interesante. Aquellos que tengan la vocación de conocer más a partir de la utilización del cannabis para, por supuesto, tratamientos medicinales, es muy interesante que amplíen esos conocimientos mañana en la charla que va a dar el doctor Federico Raca a partir de las 9:30 de la mañana en el aula mayor de la universidad, en el marco de la continuidad de las primeras jornadas cordobesas de cannabis y cáñamo 2023. Además, doctor, hay que empezar a instalar una creación de sentido diferente, esta idea de que se instale en algún lugar, generalmente desde espacios reaccionarios que los consumen, son todos adictos, el charuto, el faso, ¿no? Entonces esa mirada prejuiciosa respecto de algo que para mucha gente ha sido solución a sus graves problemas de salud. Sí, y que en general lo único que, digamos, lejos de cuidar la salud de una persona, de las personas en general, termina resultando en una barrera de accesibilidad para una terapia que a un importante número de pacientes le puede resultar conveniente y segura también, ¿no? Porque nos terminamos dejando afuera una posibilidad eficaz real
solamente porque no estamos listos para abordarlo, ¿no? A mí hay una anécdota que me gusta contar mucho, y es que durante las primeras épocas de uso de cannabis en la Argentina para los pacientes con epilepsia refractaria, muchas veces después de iniciar el uso por ahí con productos importados, digamos, con purificados, etcétera, los padres de los pacientes que lo usan nos referían mejorías que por ahí no tenían tanto que ver con las convulsiones. Mejoraban las convulsiones, reducía la frecuencia, la intensidad, la duración, estaban conformes. Pero en realidad estos pacientes que suelen tener otras patologías, sobre todo del ámbito neurológico, bastante incapacitantes, lo que nos referían los padres con mucha alegría es que los niños comían mejor, dormían mejor y hacían algunas cosas que antes no hacían, como por ejemplo buscar la atención de sus padres, reírse, buscarles la mirada, y uno permanece escéptico. Hay un espíritu científico que lo obliga a uno a permanecer escéptico sobre las evidencias anecdóticas, ¿no? Entonces uno pensaba, bueno, tan bueno va a ser el producto, quizás sea más una percepción o más una idea, una esperanza de los padres que una realidad. Y luego en 2016 empiezan a salir los ensayos clínicos de un autor muy conocido, que es Devinsky, que es el que termina oficializando la eficacia del cannabidiol en la epilepsia refractaria. Y en uno de sus estudios, en uno de los últimos estudios que saca en el año 2016-2017, pone manifiesto lo mismo que los padres de estos pacientes que habían comenzado a utilizar el producto nos manifestaban a nosotros individualmente, pero lo pone de manifiesto en un ensayo clínico. Mejoría del apetito, mejoría del sueño, mejoría en la atención, mejoría del humor, búsqueda de la atención de los padres. Entonces digo, bueno, uno tuvo que meterse, que tragarse toda esa duda y tragarse todo ese prejuicio y decir, al final quizás haya que prestarle un poco más de atención al cuidador, quizás haya que prestarle un poco más de atención a lo que manifiesta, en lugar de descartar estas cuestiones que por ahí uno no busca tan rígido dentro de un ensayo clínico, y ponderarlos un poco, porque también hacen a otra gran variable de la salud, que es ni más ni menos que la calidad de vida, que es una de las variables más importantes sobre la que suelen hablar los estudios de cannabis y sobre la que mejor impacto suele tener, la calidad de vida en general. Entonces también, digo, como esto que me pasó a mí, que me tuve que tragar mi prejuicio y que me tuve que tragar el escepticismo de cuando las evidencias me lo mostraron. La verdad que espero que le suceda y le puede suceder a todas las personas, tanto profesionales como no profesionales, como pacientes, como cuidadores de pacientes, que tengan que pasar por la necesidad de utilizar medicinalmente el cannabis. La verdad que espero que sea una experiencia, que también una experiencia que tuve yo, sea una experiencia por la que puedan pasar la mayor cantidad de personas que tengan que acceder al cannabis en perspectivas medicinales. Doctor Raca, muchas gracias por este contacto, muy amable. Muchas gracias a vos. Que tenga buen día. Federico Raca, el asesor médico de ANMAT, profesor de farmacología aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba, disertante mañana a las 9 de la mañana en el aula mayor de la universidad en el marco de las primeras jornadas cordobesas de cannabis y cáñamo 2023. Así son las cosas, con ciencia y verdad, desde el río Cuarto.